Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Dejo con usted al vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile, don Carlos Dumay, que les va a dar unas palabras de bienvenida. Señoras y señores, en nombre de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en nuestra sede gremial. El día de hoy damos inicio al ciclo de conferencias temáticas que hemos organizado para este segundo semestre en conjunto con el estudio Cuevas Abogados. Como ustedes bien saben, se trata de una serie de 6 encuentros en los cuales se analizarán en profundidad diversos temas de contingencia que hoy están influyendo en el quehacer diario de los negocios, en las áreas del comercio, los servicios y el turismo. En esta oportunidad, los temas centrales que analizaremos, gracias a la valiosa experiencia de los profesionales del estudio Cuevas Abogados, son la forma de asociación y los subsidios e incentivos al emprendimiento y a la innovación que existen para iniciar una actividad empresarial. No necesito entregar muchos detalles sobre la dificultad que todavía existen en Chile para el emprendimiento. Hemos avanzado bastante, pero todavía podemos ir más allá. Persisten trabas difíciles en materia de financiamiento, en especial para las iniciativas de menor tamaño o para aquellos que se atreven por primera vez a asumir las dificultades y riesgos de ser un emprendedor. Sin embargo, es importante destacar los mecanismos disponibles para asociarse, como también para incentivar los emprendimientos, tanto en el sector público como en el privado, y que en esta oportunidad hemos querido abordar. Quiero destacar que para la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, realizar este ciclo de charlas temáticas reviste especial importancia y da cuenta del compromiso profundo de nuestro gremio con sus asociados, al crear un espacio de diálogo y análisis sobre los principales temas que preocupan, afectan y contribuyen al desarrollo de las empresas, cualquiera sea su tamaño, rubro o ubicación geográfica. En esa misma perspectiva, en los próximos encuentros revisaremos áreas como las responsabilidades civiles y penales que eventualmente pueden afectar al empresario, la normativa laboral y la relación con los trabajadores en las pymes, la reforma tributaria y sus efectos, la factura electrónica, la nueva ley del SERNAC y la jurisprudencia sobre el tema, los desafíos de la internacionalización y globalización de las empresas. Convencido de que estas jornadas serán de gran utilidad y provecho para todos y contribuirán a una mejor comprensión en temas fundamentales para las pymes, les reitero nuestra cordial bienvenida y les invito a acompañarnos en todo el ciclo de charlas que realizaremos en estos meses. Desde ya les puedo informar que el próximo miércoles 10 de septiembre corresponderá abordar el tema de la responsabilidad penal y civil. Dejo a continuación con ustedes, entonces, al abogado de la Universidad de Chile, don Álvaro Cuevas, socio fundador del estudio Cuevas Abogados, quien se ha especializado en Derecho Comercial, Antimonopolios, Fusiones y Adquisiciones. Don Álvaro es miembro del Consejo Consultivo Nacional de las Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía. Fue fiscal de Unilever Chile y posee posgrado en Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez y de Propiedad Intelectual de la Universidad de Chile. El fenómeno de la empresa menor tamaño y el impulso que ésta debe recibir tanto de sus propios actores como de los actores públicos es el motor del cual el país probablemente va a sacar la mejor energía en su futuro desarrollo. Se suele decir comúnmente que las empresas de menor tamaño, el emprendimiento de esta naturaleza, da el 80% del trabajo en el país, lo que es absolutamente cierto, incluso puede ser más, pero colabora solo en un 14% del Producto Interno Bruto. Entonces, ustedes ven ahí que hay una brecha gigantesca de productividad que está dada por una serie de factores y que si lográramos superarla,
tendríamos a las empresas de menor tamaño generando probablemente 3 o 4 veces el Producto Interno Bruto de lo que es hoy día el producto del país. Entonces existe un desafío enorme y el motivo de esta charla, el espíritu que la invoca, es justamente ver de qué manera podemos mediante mecanismos de asociatividad, de emprendimiento común, lograr parte de esos objetivos. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, y se lo escuchaba el otro día a don Roberto Fantuzzi, que siempre es muy divertido y explayarse, ¿qué es lo que es emprendimiento? Decía, ya no existen los empresarios, existen los emprendedores, ¿de qué estamos hablando? Y la verdad de las cosas es que yo creo que no hay una definición concreta lo que es emprendimiento. Lo que sí yo les puedo decir es que yo creo que el emprendimiento es más amplio que el empresario desde mi punto de vista, porque el emprender hoy en día no solamente busca ciertos objetivos comerciales, tradicionales, sino que el emprendedor también puede buscar eventualmente algunos objetivos de tipo social, algunos objetivos de tipo medioambiental, por ejemplo, y no necesariamente vinculados estrictamente con el beneficio económico. Lo que me parece perfectamente legítimo y por lo demás yo creo que es necesario hoy en día también darle cabida dentro de un sistema económico que cree en la libertad a aquellos que no necesariamente creen 100% en esta actividad como generadora de lucro. Vamos a partir entonces por dar algunas informaciones o elementos que yo creo que para ustedes son todos conocidos, sobre cuáles son las principales barreras que enfrentan las empresas de menor tamaño para ingresar a los mercados. Hay una elevada concentración en los mercados cada vez más, pero yo creo que hay un concepto que queremos traspasar y es justamente es el concepto de asociatividad. Es el concepto de que emprendiendo, de que colaborando, se consiguen objetivos que claramente son superiores a aquellos que se conseguirían actuando sin herramientas de asociatividad. Vamos a ver entonces, y continuando, los problemas que presentan las pymes. Se menciona, por ejemplo, ahí la informalidad, y la informalidad, la verdad que es un problema para el comercio, justamente, muy grave. Pero cuando uno mira la informalidad también, y para que ustedes sepan cifras de informalidad, el 40% más o menos de la actividad económica de las empresas es informal, ¿ya? Y se concentra mayoritariamente, y por ahí hay un par de personas que participan en minería, se concentra principalmente en esos rubros extractivos, digamos, en minería, en pesca y en agricultura. Y detrás de la informalidad hay familias, y muchas familias, digamos, y generación de un empleo importante. Entonces, cuando hablamos de atacar la informalidad, tenemos que más bien hablar de transformar la informalidad, de formalizarla. ¿Cómo es que atraemos a los informales al negocio establecido y nos aseguramos que den trabajo de calidad? Ese es el desafío con la informalidad y no sencillamente el ataque o las, digamos, redadas que se puedan hacer para atacarla. Y es importante tenerlo en consideración porque creo que los elementos de asociatividad también son clave en esa lucha y en esa transformación. Elementos de dificultades para acceder a nuevos mercados, y en eso las claves que podemos dar y las herramientas de innovación son muy importantes. El 35% de las pequeñas empresas consideran que los niveles de competencia son una dificultad que no les permite realizar inversiones en sus empresas.
La verdad que el problema de las inversiones en las empresas no va solamente por los niveles de competencia, sino que va por la falta de acceso al financiamiento, que en las empresas de menor tamaño es un tema bastante crítico. Las empresas de menor tamaño no acceden a financiamiento fácilmente, y si lo acceden según cifras oficiales en un 8% más caro que las empresas más grandes. En consecuencia, también hay un desafío en lograr acceso al financiamiento de una manera eficiente, barata y amplia para las pequeñas empresas. Y en esto también hay herramientas de asociatividad que pueden funcionar. Lo que se pretende es obtener mejoría en cada una de estas áreas. Y recalco ahora otro aspecto fundamental, que es el de la capacitación. La normativa de capacitación que existe hoy en día para el emprendimiento es muy baja. El tope que hay para reembolsar los gastos que hay para capacitarse no alcanzan a pagar diplomados, no alcanzan a pagar estudios de mayor nivel agregado para los gestores. Entonces, la idea que hay detrás de la reforma que se ingresó en marzo al Congreso para el nuevo sistema de capacitación es, primero, poder acceder a un nivel de capacitación mejor, subsidiado por el Estado y que alcance a los gestores de las pequeñas y medianas empresas. Y también, por ejemplo, que proveedores de algunas empresas puedan utilizar los remanentes de saldos de capacitación que tienen aquellas empresas a las cuales ellos prestan servicio. Con lo cual, por ejemplo, podemos establecer mejorías importantes, sustanciales, en lo que es mejoramiento de la calidad de los proveedores, relaciones de largo plazo con los proveedores, etcétera. Y para terminar la introducción, que nos ha tomado harto tiempo, pero ha sido bien interesante, hay que informarle, porque mucha gente no conoce, que existe un estatuto de la pequeña y mediana empresa, que establece rango y califica a las microempresas hasta un cierto monte, que ustedes los pueden ver ahí, y le da ciertos beneficios que también vamos a analizar someramente. El objetivo de esta ley, que se dictó en febrero del 2010, es intentar, en cierto modo, nivelar la cancha desde el punto de vista de la autoridad. Es un mensaje a la autoridad, en cierto sentido, para que la autoridad trate con mejor mano, por decirlo de alguna manera, a las empresas de menor tamaño, no con una legislación tan rígida, o les dé, digamos, la oportunidad de mejorar sin ser sancionadas inmediatamente, etcétera. ¿Cuáles son algunos beneficios que otorga? Otorga una patente provisoria, cumpliéndose al menos los requisitos de zonificación que establece la municipalidad respectiva para el negocio que se trate de realizar. Tengo que decir que muchas municipalidades no cumplen este estatuto, y ha sido una labor permanente del Consejo Asesor de la empresa de menor tamaño en tratar de detectar aquellas municipalidades que no y poder sanear esa situación. Y también otorga permisos sanitarios inmediatos en aquellas materias que no son de registro sanitario, para los microempresarios. Y aquí viene una norma que es para mí muy relevante y estamos tratando de mejorarla, es tratar a las empresas de menor tamaño como consumidores. Y efectivamente se les otorga este carácter y pueden actuar como consumidores usando los beneficios de la ley del consumidor frente a sus proveedores, empresas de mayor tamaño, o cuando son clientes también de ellos por abuso de incumplimientos contractuales, ¿ya? Así que esto es una norma muy relevante porque el procedimiento del consumidor es un procedimiento en policía local, muy rápido, muy expedito, y que la verdad de las cosas es que ha demostrado ser bastante eficiente en muchos aspectos. Así que sepan ustedes que tienen esta herramienta para considerarse consumidores en ciertas circunstancias y poder entonces
beneficiarse de esta normativa frente a empresas de mayor tamaño. Lo primero que tenemos que hacer un poco es tratar de calificar el emprendimiento, cómo es que nace, y qué tipos de empresas se pueden generar. Y la verdad de las cosas es que uno tiende a pensar que hay emprendimiento y hay empresas solamente cuando estamos hablando de sociedades. Pero la realidad, incluso la realidad en el país, muestra que la mayoría de los emprendimientos no corresponden a sociedades, sino que corresponden a personas que individualmente ejercen una actividad sin un soporte societario, que también que se puede dar, o a personas que se asocian, pero sin el amparo formal de una sociedad, bajo uno que se denomina una sociedad de hecho. Son también formas de asociación las comunidades, ¿ya? Cuando los herederos quedaron dueños en común del taller, del comercio, etcétera, ahí hay una comunidad y esa comunidad va a tener que saber cómo resolver sus problemas y qué estatuto darse para llevar adelante las actividades propias de esa actividad específica. Y existen obviamente las sociedades formales y que podemos clasificar en sociedades de personas o sociedades de capital. Y esta es una definición importante y que vamos a ver por qué, porque marca una diferencia importante al momento de asociarse, porque sus estatutos son radicalmente distintos. Cuando hablamos de una sociedad formal, a diferencia de la sociedad de hecho o de la persona individual, la sociedad tiene una persona jurídica, una personería jurídica distinta. Es una persona jurídica. Es por decirlo, un esqueleto jurídico viviente, distinto de los socios. Y eso implica que tenga un patrimonio propio, tenga un nombre, tenga un domicilio y tenga también una nacionalidad. Las sociedades constituidas en Chile son sociedades chilenas. Y hay regulaciones, por ejemplo, que afectan a este tipo de sociedades. En la pesca, si usted quiere inscribir un buque, por grande o pequeño que sea, tiene que ser necesariamente chileno o sociedad chilena de capitales chilenos. No se va a permitir que sea extranjero el que se incorpore en esa actividad. Así que son aspectos a tener en consideración. El domicilio importa porque va a ser el lugar donde voy a tener que inscribir el registro de comercio competente, ¿ya? Y el nombre, y en esto hay que tener cuidado porque el nombre no es necesariamente la marca comercial, ni tampoco hay que tener mucho miedo si se parece mucho a una marca comercial existente, porque son mundos distintos. Un dueño de una marca comercial no tiene muchas herramientas jurídicas para atacar al dueño de una sociedad que se llama parecido a una marca. Obviamente en la medida que la sociedad tenga elementos objetivos para llamarse de esa manera y no sea un fraude. Así que eso para que lo tengan en consideración porque muchas veces, y eso mismo implica también que es necesario registrar como marca aquellos nombres de sociedades que nos parece necesario hacerlo. O sea, no basta que sea nombre de sociedad para que tenga el valor de una marca comercial. Traté de resumir aquí cuáles son las diferencias que existen entre los tipos de sociedades más utilizados y cuáles son... ¿Cuáles son estos? Son la sociedad anónima tradicional, la sociedad de responsabilidad limitada, hay que agregar acá la empresa individual de responsabilidad limitada, también que se comporta de la misma manera, y un tipo de sociedad nueva y muy interesante que se llama sociedad por acciones, que no sé cuántos de ustedes las conocen, pero que son sociedades, como su nombre lo dice, que el capital está dividido en acciones, pero que permiten una flexibilidad en cuanto a la administración y en cuanto a la gestión mucho mayor, digamos, que la sociedad anónima cerrada, donde es bastante rígida. Los accionistas no son libres de hacer muchas cosas dentro de la sociedad anónima en cuanto al funcionamiento mismo, a la estructura orgánica, al gobierno corporativo de la sociedad. Sí lo hay en la sociedad por acciones, lo que facilita mucho justamente la asociatividad.
Y cuando lleguemos al punto les voy a contar un caso bien interesante que me tocó participar de asociatividad que se logró gracias a una sociedad por acciones. La otra particularidad que podemos ver y diferencias es que la sociedad, tanto la sociedad anónima como la sociedad de responsabilidad limitada, necesitan 2 o más socios, a diferencia de la sociedad por acciones que basta con 1. Y eso es un aspecto también muy relevante a tener en consideración, porque podemos partir un emprendimiento con un solo socio, con un solo accionista, y luego en el camino podemos ir incorporando, pero no necesitamos desde ya conocer o partir con alguien que nos acompañe en este proceso. En cuanto a la administración, la sociedad anónima no admite ningún cambio y es administrada por un directorio. Y ustedes van a ver que ser director de una sociedad anónima conlleva responsabilidades importantes. Las van a analizar en la charla siguiente, entiendo. Y que hoy en día se le exige al director un deber de responsabilidad cada vez mayor. Y se ha sancionado a directores de sociedades anónimas abiertas no porque no hayan hecho su trabajo, sino que porque no preguntaron o no fueron a investigar más acuciosamente ciertos hechos. Entonces, hay que, en definitiva, pensar que cada día más el hecho de ser director de una sociedad va a implicar una dedicación mayor de tiempo. Entonces, cuando ustedes les ofrezcan ser directores de una sociedad anónima o piensen en crear una sociedad anónima, tengan en consideración que van a tener que incorporar al menos 3 directores y cada una de esas personas va a tener un grado de responsabilidad inherente en la marcha de la sociedad, en los riesgos de la sociedad, que, por ejemplo, no los tiene el accionista o no los tiene el socio de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, a esta persona que estamos invitando a decirle, oye, ¿puedo poner tu nombre para ser director? Porque tengo que ponerlo, somos 2 socios, nos falta un tercero. La verdad es que le están asignando un grado importante de responsabilidad. Por este motivo y otros que vamos a analizar, que vienen en la lámina siguiente, es que este tipo de sociedades, la verdad es que está bajando en su grado de constitución y de manera muy importante, y ha sido reemplazada por la sociedad por acciones. En la sociedad de responsabilidad limitada, la administración se entrega en el estatuto social a uno de los socios, a todos los socios, de la manera que se disponga, o a un tercero. Lo que en esto hay que llamar la atención en lo siguiente. En la sociedad de responsabilidad limitada, lo que se estipula en el estatuto, para modificarlo se requiere la unanimidad de los socios. Entonces comprenderán ustedes que, por ejemplo, si le dimos poder a una persona en el estatuto y después esa persona abusa o se excede en sus funciones para poder privarle de sus facultades, vamos a tener que contar con el consentimiento de todos los socios. Es por eso que la sociedad de responsabilidad limitada no es la sociedad llamada a emprender negocios en asociatividad con terceros. No lo es porque para cualquier modificación, para cualquier actuación distinta a lo que está estipulado, voy a requerir el acuerdo de la unanimidad. Es decir, me puedo ver envuelto en una especie de chantaje de la minoría. No hay reglas de mayoría en esta sociedad. Así que ténganlo en consideración. Si ustedes quieren asociarse para emprender con un tercero, la sociedad de responsabilidad limitada no es el vehículo idóneo. La sociedad de responsabilidad limitada sirve y se utiliza como se denomina comúnmente holding, como la sociedad que es dueña de derechos o acciones en otras sociedades, que pertenece a una misma familia, literalmente, y que tiene ciertos beneficios tributarios que con la reforma van a tender a eliminarse y que los verán en su oportunidad. Pero el concepto que me interesa que retengan acá es que uno cuando piensa en asociarse lo primero es pensar en una sociedad de responsabilidad limitada, y la verdad de las cosas es que tengan cuidado, háganse asesorar bien, porque el día de mañana los problemas para poder, digamos, ordenar la situación normalmente terminan judicialmente y no hay un gobierno corporativo que los pueda resolver por mayoría.
Y la sociedad por acciones tiene la ventaja que podemos establecer o un directorio o podemos establecer un administrador o una mezcla de ambas situaciones. Por ejemplo, un administrador que se le da poder para el día a día, para girar cheques hasta cierto monto, y un directorio que está para fiscalizar y un directorio que da los poderes en situaciones más importantes. Así que es un vehículo, la verdad, que otorga una flexibilidad importante y que permite justamente aplicar reglas de mayoría, etcétera, en situaciones de conflicto. En cuanto a la responsabilidad de los socios, todos los socios responden hasta el monte de sus aportes. No hay una responsabilidad del patrimonio de los socios o accionistas en las obligaciones de la sociedad. Y digamos, eso es un beneficio que tienen las sociedades desde principios del siglo pasado en Chile, digamos, puesto que originalmente las sociedades que contemplaba el Código Civil son sociedades de responsabilidad ilimitada. O sea, el socio responde con su propio patrimonio personal de las obligaciones de la sociedad. Y es la razón por la cual se creó la empresa individual de responsabilidad limitada también. Porque como les decía anteriormente, la mayoría de los emprendimientos en Chile son empresarios individuales que tienen registrado su RUT en primera categoría en impuestos internos, pero se produce el fenómeno que de las obligaciones de su giro como empresario también responde su patrimonio personal. Entonces, para soslayar esa situación, se le dio la posibilidad de que este empresario generara un blindaje a través de una empresa individual de responsabilidad limitada. Y entonces la manera correcta para emprender, si uno quiere emprender solo, es a través de un blindaje, sea de empresa individual de responsabilidad limitada, que tiene carácter de sociedad de persona y por ende los ciertos beneficios tributarios, y eso siempre es importante tenerlo en consideración, o a través, por ejemplo, de una sociedad por acciones, si es que uno pretende con el correr del camino incorporar más accionistas en el emprendimiento. En Chile no existen montos mínimos de capital, existen sí plazos máximos para pagarlo. En la sociedad anónima son 3 años, en la sociedad de responsabilidad limitada no hay un plazo, pero se suele estipular entre 3 y 5 años, y en la sociedad por acciones no hay un plazo y si no se estipula, el plazo es de 5 años, pero la verdad es que ahí hay un pequeño error, podría ser un plazo incluso mayor a 5 años. ¿Qué tienen que fijarse ustedes cuando constituyen una sociedad en cuanto al capital? ¿Cuál es el capital a indicar en una sociedad? Lo usual es, por ejemplo, poner 1 millón de pesos o 100.000 pesos, porque la verdad es que con eso ya se le da cierto un check a la obligación legal. Pero hay que pensar que el capital en realidad es una herramienta de trabajo que se va a necesitar en el curso de los negocios. Entonces ustedes tienen que planificarse en ese momento si es que van a financiar ese capital de trabajo con deuda o lo van a financiar con un aporte directo de los socios, ¿ya? Y si ustedes están pensando en financiarlo con un aporte de los socios, que sería lo ideal, que sería, digamos, lo correcto, ese es el monto a indicar como capital. Ahora, eso trae algunas consecuencias, como un pequeño aumento en el notario eventualmente o en el registro de comercio, y también un aumento en la patente municipal, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de cifras de distinguir entre 1 o 10 millones de pesos o 20 millones de pesos, la verdad que ese cambio es bastante marginal, no es algo que nos debiera asustar. Tengo que mencionarles también que existe desde el año pasado una forma de constituir sociedad a través de Internet, que no sé si están todos familiarizados con eso, ¿no? Es una herramienta digital fantástica, la verdad, que está alojada en el Ministerio de Economía. Sociedad en un día, creo que se denomina la página, si uno quiere acceder. Empresa en un día, perdón, Empresa en un día. Y permite, tal cual como su eslogan lo promete, la constitución de una sociedad en términos bastante rápidos, no sé si estrictamente en un día. Y el sistema lo va guiando a uno en todas las cláusulas, el objeto, etcétera. La verdad que
tiene cierta complejidad, pero se logra salir. Y la única dificultad, digamos, o trámite es que si uno no tiene firma digital avanzada, tiene que ir donde un notario a validar la firma electrónica, digamos, que uno registró en la página web. Está disponible para empresas individuales de responsabilidad limitada y para sociedades de responsabilidad limitada, ¿ya? Y ahora en octubre, era la fecha prometida, no he escuchado que se haya a retrasar, va a quedar disponible para sociedades por acciones. Así que también se van a poder constituir entonces de esta manera. El servicio es completamente gratuito y los notarios tienen un protocolo, digamos, que firmaron con el ministerio y donde creo que cobran 7.000 o 9.000 pesos por esta autorización de firma que tienen que hacer. Y desde la misma página se puede acceder a el servicio de impuestos internos y ahí seguir con los trámites de ruta, iniciación de actividades, etcétera. El sexto aspecto, la verdad, que no tiene mucha relevancia es si las sociedades pueden o no tener acciones de su propia emisión. La verdad que eso se utiliza, por ejemplo, si ustedes quieren darle beneficio a sus empleados, haciendo que cada día se usa más y cada día más los empleados jóvenes se los van a exigir, darle beneficios en acciones de la sociedad. Normalmente se les dan estas acciones que son de propia emisión, o sea, son acciones que tiene la sociedad en su bolsillo y que se las va entregando a los trabajadores. En la sociedad anónima, la verdad que el proceso es bastante complejo y no es muy difícil de administrar. En cambio, la sociedad por acciones es un proceso muy simple y no requiere ninguna formalidad especial. Así que es muy recomendable también por este aspecto la sociedad por acciones. Un aspecto fundamental es el siguiente, y es cómo es que yo puedo vender, puedo salirme o puedo comprarle a mi socio en la sociedad. Y en la sociedad anónima cerrada, las acciones son libremente transables mediante un documento muy sencillo que se firma ante dos testigos ante notario. Pero ojo que ese es el gran problema de la sociedad anónima al final. Porque cuando yo me estoy asociando en un emprendimiento pequeño, estamos hablando, me interesa también quién es la persona de mi socio, ¿ya? Y resulta que la persona de mi socio puede ir a una notaría y en 2 minutos se sale y entra un competidor, mi enemigo, no sé. Entonces, cuando uno se ingresa en este tipo de sociedades para proteger este y otros aspectos, es necesario desarrollar adicionalmente lo que se llama un pacto de accionistas, que es justamente aquellas disposiciones adicionales al estatuto que van a regular aspectos tales como cuándo y cómo puedo vender mis acciones. No, señor, usted no es libre para vender sus acciones en cualquier minuto. Usted solo primero me las tiene que ofrecer a mí. Si yo no quiero, hay una regulación para ofrecérsela a terceros. O, por ejemplo, aquí nos vamos a hacer fuertes y nos vamos a amarrar y nos obligamos a ir juntos en este negocio por los próximos 3 o 5 años y las acciones no se pueden vender en ese plazo, por ejemplo. Se puede estipular una cosa de esa naturaleza que la verdad que es bastante común. En el punto anterior, a los empleados, normalmente las acciones se les dan en un inicio, pero se va liberando la posibilidad de irlas vendiendo en el tiempo, para garantizar obviamente que el empleado sepa que recibió las acciones, que tiene el dulce, pero que eso lo va a poder ir utilizando en el tiempo y con eso se gana y se garantiza su fidelidad al menos por cierto tiempo. Y la verdad de las cosas es que es por eso que este tipo de sociedades no es recomendable para emprendimientos que están partiendo, porque justamente hay que necesariamente para tener una sociedad que cubra bien todos sus aspectos, regulado en este pacto de accionistas, que es un documento adicional y bastante técnico, aspectos tales como, por ejemplo, cómo se va a valorizar la empresa si es que yo la quiero vender. Vamos a recurrir a un tercero, vamos a recurrir a un promedio, qué pasa si no estamos de acuerdo. Entonces, la verdad es que efectivamente la sociedad anónima yo creo que existe cuando ya nos ponemos pantalones largos. La sociedad responsable limitada era como el vehículo tradicional que existía para partir y evitar estos problemas en la sociedad anónima, pero ahora tenemos la sociedad por acciones. Que permite mucha flexibilidad y que hemos comentado para que, y que es, como les decía yo, el instrumento que se está utilizando hoy en día.
En la sociedad de responsabilidad limitada, nuevamente nos topamos con el mismo problema. Para ceder los derechos se requiere la unanimidad de todos los socios, ¿ya? Y así que si estoy peleado con un socio y quiero que se vaya o él quiere que yo me vaya, la verdad las cosas que vamos a tener, bueno, en ese evento, claro, vamos a estar los dos de acuerdo, así que no hay problema. Pero pueden haber eventos donde no y hay que necesariamente recurrir a la justicia arbitral para que resuelva el conflicto. Y bueno, las acciones de las SPA se comportan como las de la sociedad anónima. Y aquí un último punto bien relevante y es la distribución de beneficios, donde en la sociedad anónima los beneficios hay un mínimo que tiene que estar establecido, que en algunos casos excepcionales puede ser cero, pero normalmente es un 30%. La distribución la determina la Junta Ordinaria Anual. Y no permite hacer ningún distingo entre los accionistas. O sea, estrictamente los beneficios van en proporción a las acciones que tiene cada accionista, ¿ya? Eso es bien relevante porque en la sociedad de responsabilidad limitada, que tanto hemos vapuleado, pero tiene esta gran gracia, y es que permite que los socios reciban beneficios que no sean necesariamente, que no sean necesariamente a prorrata de su participación societaria. Un socio de un 1% puede recibir el 100% de las utilidades de la empresa, y eso es perfectamente legítimo. Y es una herramienta que digamos, normalmente utilizada para disminuir carga tributaria y es justamente una de las que pretende ponerle llave la reforma tributaria. Así que la sociedad de responsabilidad limitada probablemente va a perder su principal gracia, que era esta. Y en la sociedad por acciones es determinado por los accionistas a prorrata de sus aportes, o sea, permite una distribución inequitativa y también, y antes de irnos al café, y esto es bien relevante, también se pueden establecer en la sociedad por acciones unidades de negocio. Es decir, yo soy socio de una sociedad, pero además recibo, por ejemplo, soy socio en el 10% de la sociedad, pero además recibo el 50% de lo que genera tal unidad de negocio. Y el otro 50% lo recibe otro accionista y los otros no reciben nada, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso es muy interesante como vehículo de asociatividad. Les contaba yo qué es lo que hicieron unos arquitectos después del año 2010, que Chile quedó con muy buen nombre en lo que es su edificación, su arquitectura e ingeniería por los, digamos, pocos efectos que tuvo el terremoto. Ellos quisieron ir a China, pero resulta que en China el estudio de arquitecto promedio tiene 1000 arquitectos. Y esta era una asociación de arquitectos que todos los arquitectos juntos eran como 700 o 600. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se dieron una asociatividad bajo una sociedad por acciones, donde todos eran socios de esta sociedad por acciones, entonces podían legítimamente venderse, entre comillas, en China como un gran estudio de arquitectos, pero si le encargaban un trabajo a uno en particular, se establecía esta unidad de negocio, entonces él se beneficiaba especialmente de ese trabajo y obviamente no el resto, que no había tenido nada que ver. Entonces se le dio un uso súper interesante y la verdad es que hasta donde yo sé, ellos han tenido muy buena recepción y de estos arquitectos hay algunos incluso viviendo allá en China actualmente. Bueno, yo creo que hemos hablado en el curso de la presentación sobre los elementos y las variables que son importantes al momento de elegir el tipo de sociedad. El grado de confianza entre los participantes es esencial. Ya decíamos que las sociedades de responsabilidad limitada, la verdad es que profesionalmente nosotros las recomendamos para familiares. Gente que tiene algún vínculo incluso un poco más allá que el afán de emprender y que asume que va a tener la misma actitud y respuesta ante las variables que da la vida. Hay obviamente obligaciones legales, contables. Ya sabemos que la sociedad anónima es un vehículo algo más difícil y más caro de administrar.
Sabemos que la sociedad de responsabilidad limitada tiene algunos beneficios tributarios que se tocarán en su oportunidad. Y en función a esas variables hay que, y todas las que hemos mencionado, ir tomando el camino y la elección adecuada. Y también al tipo de negocio que se quiere emprender, cuáles son las necesidades que se detectan. Vamos a requerir de alguien que sea experto en una materia específica y lo incorporamos entonces como socio de una sociedad de responsabilidad limitada, o vamos a requerir más bien de capitales y los vamos a incorporar en una sociedad anónima. Hoy en día el concepto que yo he escuchado que se usa aquí para referirse justamente al aporte de capital es el dinero inteligente, el smart money. Y se refiere a que sí, queremos aporte de capital, pero queremos que el aportante tenga alguna experiencia, tenga un know-how que le sirva a mi empresa. Entonces busco este dinero inteligente y ese es el que aporto. Y normalmente estos mecanismos de aporte caben mejor en una sociedad por acciones, donde le puedo dar una participación pequeña, pero le puedo dar ciertos beneficios adicionales al resto de los accionistas por un tiempo, etcétera, en atención a este know-how especial que va a aportar a la empresa. En Chile no hay ninguna restricción al ingreso de extranjeros, al aporte de capitales extranjeros, a que los extranjeros formen una sociedad, a que una sociedad sea formada exclusivamente por extranjeros, inclusive sus gerentes y directores. O sea, tienen igualdad de trato absoluta con los chilenos. El ingreso de capitales debe hacerse, si es una inversión muy importante, muy grande, como las inversiones mineras, normalmente será a través de un mecanismo de estatuto de inversión extranjera, del decreto ley 600, o si no, sencillamente se da un aviso de que ha ingresado capitales, que es un aviso que da el banco que recibe los dineros al Banco Central, y que es una obligación que pesa sobre todo aquellos aportes que son de $10.000 o más. Así que la verdad las cosas es que la única restricción, y eso es importante tenerlo en consideración, es que los extranjeros van a tener dos restricciones antes que tengan residencia en Chile, como extranjeros turistas, digamos. La primera es que no van a poder ser representantes de la sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos. Ustedes saben que cuando van a sacar el RUT, le van a decir, bueno, ¿quién es el representante de la sociedad? Y esa persona tiene que ser un residente en Chile, chileno o extranjero, pero con cédula de identidad en el fondo. Y eso el extranjero no lo va a poder tener. Por eso que muchas veces extranjeros que hacen emprendimientos en Chile y que no quieren tener una estructura en Chile, contratan a alguna oficina que existen de representaciones para estos efectos y que les lleva la asesoría contable, etcétera. Y la otra restricción es que el banco no le va a abrir cuenta si es que no es residente. Ahí hay una limitación también de normativa de la Superintendencia de Banco. Y aquí hay un punto que la verdad es que en mi experiencia profesional nosotros atendemos a muchos extranjeros y la verdad de las cosas es que el acceso a los bancos en Chile para un extranjero es prácticamente imposible. O sea, nosotros hemos asesorado a gente que la verdad que traía capitales importantes para comprar oficinas. O sea, tampoco estamos hablando que iban a dejar cero garantía, era con crédito hipotecario y todo. Pero aún así, la verdad es que fue muy difícil y costó mucho tiempo. Así que los extranjeros que quieran instalarse en Chile, la verdad que tienen que tener previsto que el acceso al sistema crediticio en Chile, sin ningún tipo de referencia de nacionales, les va a ser muy complicado hasta que no tengan un año de funcionamiento o algo así. Y entonces, cuando hablábamos de emprendimiento, decíamos que el emprendimiento era esta voluntad de lograr ciertos objetivos, digamos, que pueden ser de índole económico o de índole social, medioambiental, y que estos objetivos de emprendimiento la verdad es que no necesariamente se deben realizar a través de una sociedad que puede ser, digamos, estar muy bien administrada, pero como una sola puede pesar muy poco en el sistema. Entonces la tendencia y hacia donde van hoy en día los incentivos hacia las pequeñas y medianas empresas es a que éstas se asocien entre sí, establezcan mecanismos colaborativos de distintas formas, ya que los vamos a ver ahora. Y es claramente la manera como estas empresas pueden lograr economías de escala,
pueden lograr eficiencia, pueden lograr objetivos comunes de manera mucho más sencilla que si lo hicieran individualmente, ¿ya? Para esto hay que romper la barrera de la desconfianza, hay que romper muchas barreras. Pero la verdad de las cosas es que si miramos, por ejemplo, las experiencias de estos lugares de trabajo de los cowork, donde en una mesa hay emprendedores, 6, 7 emprendedores de distintas materias, y la verdad que entre ellos están conversando y están compartiendo y se están enriqueciendo de ese beneficio de estar juntos. Y sí, al menos en las generaciones jóvenes yo veo que sí hay un grado de interés en conectarse, en asociarse con otros emprendimientos para lograr beneficios. Justamente mirando desde la confianza, estos son grados de mayor de confianza, ¿ya? Partimos por una relación de confianza entre el proveedor y la microempresa que estará dada por un contrato y donde podremos establecer, como decíamos al comienzo, mecanismos de beneficios al proveedor, que se capacite, de alguna manera, digamos, generar una relación de largo plazo. Luego, el paso siguiente es una alianza estratégica para proyectos determinados y específicos. Yo creo que eventualmente puede ser que el proyecto de usted esté en esa etapa, digamos, donde hay una plataforma común, hay un proyecto específico y donde funciona, digamos, de una manera bastante automática, sin mucha intervención de labores de coordinación. Y la etapa siguiente, que ya el joint venture, digamos, que ya son asociaciones de empresas independientes para colaboración. Y el joint venture puede o no estar adentro de una sociedad. Puede ser un contrato, sencillamente, que regula la manera cómo es que vamos a administrar esta plataforma común, por ejemplo. El punto es que el joint venture requiere ya de una labor de coordinación y de gestión de una persona independiente, que me imagino que en este caso la haces tú, y donde no se puede manejar automáticamente y ya requiere la presencia de alguien y de un equipo eventualmente que haga esas tareas de gestión. Este cuadro la verdad es que explica lo que ya les anticipaba yo, digamos, de qué manera un poco se estructura la gestión y se va complejizando y vemos que ya el joint venture, digamos, tiene una finalidad a más largo plazo y incluso hay obligaciones solidarias. Si se aborda, por ejemplo, un proyecto constructivo, serán responsables solidariamente todos los participantes del joint venture, a diferencia de la alianza estratégica, donde son responsables solamente hasta la cuota de su participación en el trabajo específico. Y los joint ventures, la verdad es que legislaciones han avanzado hacia lo que se denominan las uniones transitorias de empresas en España, las UT, donde hay un estatuto de empresas que se crean para proyectos específicos y de cierta manera ya tienen una regulación que permite y facilita y transparenta mucho más su actuar que dejarlos sometidos, digamos, a la oscuridad, por decirlo así, de un contrato. Y es posible también pensar en figuras asociativas con fines de lucro, que van a ser sociedades de alguna naturaleza como las que ya analizamos, o entidades sin fines de lucro, ¿ya? Y no hay que olvidarse, y quizás es una posible etapa 2.0 para su emprendimiento, que existen asociaciones, cooperativas y fundaciones. Las asociaciones son entidades de tipo normalmente gremial, como esta, que buscan un fin determinado y de colaboración entre sus miembros y asociados. Las cooperativas son asociaciones que pueden ser formadas tanto por personas naturales o personas jurídicas y que buscan finalidades específicas para sus cooperados. Por ejemplo, hay cooperativas de crédito que buscan dar crédito en mejores condiciones a sus cooperados. Hay cooperativas de consumo que forman un poder comprador y sus asociados entonces disponen de bienes a menor precio. Las hay de capacitación también para justamente proveer de educación a los menores y de capacitación a los adultos. Y la verdad es que es de aquellas que normalmente es posible y nosotros recomendamos fuertemente. Y existen las fundaciones
que son estas organizaciones sin fines de lucro que tienen un director y persiguen una finalidad que está dada por un fundador. Fundador que puede ser una persona jurídica, un grupo de personas jurídicas, y la gracia que tiene constituirse como fundación es que puede recibir aportes que se pueden beneficiar de la ley de donaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted se constituyera como fundación, donde el objetivo va a ser promover los estudios y la plataforma tecnológica entre de determinada industria, podría ser eventualmente una buena solución y donde eventualmente los aportes de los que son parte tengan incluso beneficios tributarios. Esta lámina nuevamente resume un poco ya los atributos que hemos visto. Y bueno, va a quedar a disposición de ustedes, así que ahí pueden tener un resumen de las ventajas de cada una de estas organizaciones. Ahora, ¿qué subsidios ofrece incentivo el Estado para los programas de emprendimiento? Me imagino que muchos de ustedes estarán familiarizados con este Capital Semilla y Capital Abeja para mujeres que da Cercotec. Cabe señalar que adicionalmente Cercotec va a tomar a su cargo unos centros de emprendimiento. La Cámara Nacional de Comercio administra 2 de estos en el sur del país. Y estos centros de emprendimiento lo que buscan es justamente ser una ventana única para ir y recibir asesoría como empresario de menor tamaño. Y uno puede hacer consultas tanto desde lo básico de patentes municipales hasta asesoría propiamente tal, eventualmente contratar, si es que fuera el caso, algún estudio de mercado, cosas de... O sea, en el fondo la idea es tener una ventana única de apoyo al empresario. Existe también un programa de fortalecimiento gremial que beneficia con apoyo directo a las entidades gremiales para cumplir sus finalidades. O sea, la idea es que nuevamente hay un apoyo del Estado a que los empresarios se asocien. Y eso es una buena noticia ahí para usted, porque claro, ahí también puede haber efectivamente recursos en desarrollar, digamos, esta actividad asociativa, en pagar eventualmente mejores oficinas o mejores equipos técnicos, etcétera. Son interesantes aquí los programas de difusión y extensionismo y los proyectos asociativos de fomento, que son todos programas que van dirigidos a que empresarios se junten y hagan una actividad de difusión. Por ejemplo, pueden financiar un viaje al extranjero, una imagen de marca. Estos arquitectos que les mencionaba yo tuvieron este beneficio y eso les permitió, digamos, tener el pago de una oficina en China por al menos un año, con una persona allá, etcétera. O sea, en eso la verdad es que estos PROFO que se llama son bastante utilizados y efectivos. Alguien mencionó el tema de la transparencia. Solamente para mencionarlo y muy rápidamente, hay que tener sí cierto cuidado cuando estamos promoviendo las asociaciones entre empresas, que lo hagamos de una manera lícita y no ilícita. O sea, que no constituyamos un cartel, que no fijemos precios. Y eso en el fondo es algo que un mensaje que no puedo dejar de pasar, digamos. Y ahí se listan un poco aquellos objetivos de alguna asociación que se considerarían ilícitos desde el punto de vista de la libre competencia. Así que exclusión de competidores, fijación de precios, intercambio de información relevante entre competidores, pero con la finalidad de perjudicar al consumidor. ¿Ya? Habría que ponerle ese apellido también ahí a la última frase. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que da justamente la misma Fiscalía Nacional Económica a estas asociaciones? Es que sean transparentes, es que no impongan políticas de precio, etcétera. En definitiva, tiene que haber un gobierno corporativo que sea abierto, que sea posible de conocer, a fin de que nadie tenga duda para qué es que estos empresarios se están juntando, digamos, y qué finalidades tienen. O idealmente una buena página web y bueno, y obviamente que en el actuar objetivo hay que no solo parecerlo, sino que serlo también.
Bueno, vamos a entrar entonces, lamentablemente con alguna rapidez, pero espero de manera completa, cabal, hacia lo que es innovación. Hay una definición de innovación que ustedes la pueden ver ahí, que básicamente implica crear algo distinto y mejor. Es un cambio que se basa en el conocimiento, en conocimiento nuevo, ¿ya? O es ese mismo conocimiento que se transforma en dinero de alguna manera que se ha gestionado así. Esto está tomado bastante a la letra y me pareció muy interesante una presentación de Corfo, y donde un poco ellos dan su visión sobre lo que tienen que hacer las empresas que quieren innovar. Y eso va a depender un poco de qué tan lejos o cerca estén de la frontera de la innovación, por decirlo así. Probablemente quizás la mayoría de las empresas que están acá podríamos considerar que están más lejanas a la frontera de la innovación. Entonces, para ellos va a ser interesante absorber los conocimientos y las tecnologías disponibles en otros mercados y adoptar innovaciones exitosas. En el fondo es importar conocimiento y tecnología. Y para eso hay programas y hay dineros estatales que los vamos a ver ahora, justamente van en ese sentido, ya en buscar que ese conocimiento venga al país, pueda ser importado y pueda ser difundido entre las empresas. ¿Cuál es la situación de la innovación en Chile? Mala. La innovación ha disminuido. Se ha disminuido la cantidad de empresas que postulan a proyectos de innovación. El gasto en innovación en Chile es muy bajo comparado con los países que nos gusta mirarnos, estos de la OCDE. Hemos caído en el ranking de innovación y competitividad. Sí hay un hecho positivo y lo vamos a ver también, que existe una ley de incentivo tributario muy potente, pero que es muy poco usada por la empresa de menor tamaño, y esperemos que ahora que la conozcan puedan salir a utilizarla. En el fortalecimiento de las capacidades de innovación existen estas líneas de apoyo, que son de asociaciones tecnológicas para la competitividad. Hay misiones, pasantías, consultoría especializada, e incorporación de capital humano avanzado en materia de innovación. Ahora, lo que es el apoyo a la innovación empresarial ya son líneas más grandes, más complejas. Se trata de innovación en alta tecnología, en consorcios tecnológicos. Estas líneas 1 y 2, la verdad es que sí ténganlas en consideración, porque son aportes de hasta 60 millones de pesos directos del Estado en innovación de productos o procesos hasta la etapa de prototipo, ¿ya? Y luego de la etapa de prototipo está la línea F2, que llega hasta 140 millones de pesos en aporte directo del Estado. O sea, tenemos una línea que apoya el desarrollo hasta la etapa de prototipo, y luego una segunda línea que ya se preocupa de que ese conocimiento sea empaquetado y eventualmente validado. 200 millones, perdón, es el límite máximo de la línea 2. Y ahí está la forma como se distribuye entre micros, pequeñas y medianas empresas, digamos, el aporte estatal. También Corfo va a crear centros le llaman ellos, no conocía la palabra, extensionismo tecnológico, así que hay que estar atento a eso. Y la idea es justamente replicar un poco la experiencia de estos centros de emprendimiento que eran de Corfo y ahora son de Cercotec, pero vinculados exclusivamente a la tecnología y a la innovación. La idea es que eventualmente estén fusionados, pero eso la verdad es que no se ha definido todavía. Y para el año 2015 se anuncia una línea especial para misiones, pasantía y consultoría especializada, que la verdad que puede ser de mucho interés, y eventualmente ahí es donde la asociatividad puede jugar un rol importante. Te fijas, donde podemos asociarnos como empresa, generar una asociación y eventualmente con mayor potencia tener de estos beneficios y traer mejor gente o tener mejores misiones, etcétera, o pasantías. La ley 20.241 es como la gran herramienta que existe en Chile para promover la innovación.
lo que hace es dar un crédito tributario, significa rebajar el impuesto, es como se dice vulgarmente a la vena, digamos, hasta el 35% de los recursos destinados a actividades de investigación y desarrollo, con un tope de por año, o sea, año a año se pueden gastar hasta 15.000 UTM. Es mucho dinero, 15.000 UTM son, no sé calcular ahora, pero más de $1 millón, muy probablemente. ¿Cuánto? 600 millones de dólares. Y de ese monto, el fisco les regala el 35%. Y del 65% restante, lo pueden obviamente llevar a gasto, con lo cual se reduce eso como gasto y finalmente terminan pagando menos del 50% del costo del estudio que hicieron en innovación. ¿Cuáles son los requisitos? Digamos que la verdad es que la gran novedad que tuvo el año 2012 esta ley, que permite que también la innovación ser afecto a este beneficio, aun cuando el estudio se realice al interior de la empresa. O sea, no solamente es necesario contratar un centro acreditado por Corfo, sino que se puede desarrollar al interior de la empresa. Y obviamente el requisito esencial es que el proyecto, el contrato y que haya con un centro externo y el centro externo tienen que estar certificados por Corfo. ¿Qué está excluido de la ley? Ahí tienen ustedes ahí básicamente un listado, pero la verdad de las cosas es que el llamado es que esas son las excepciones y están contadas. El resto de las cosas que ustedes consideren que ameritan el apoyo estatal, lo pueden solicitar su certificación a Corfo y con importantísimos beneficios. La minoría es quizás lo obvio, lo que uno va a considerar que no está incluido. Por ejemplo, no está incluido si uno compra propiedad intelectual o industrial, para lo que sí hay otras líneas Corfo. Así que la invitación es a aprender un poquito más de esta herramienta y tratar de utilizarla. Eso es lo que tenía que decirles hoy día, les agradezco mucho y la verdad que ha sido muy interesante, bien colaborativo y asociativo.